Episodio número 3 de A Nivel Usuario, gente. Vamos para allá. Ajá, ¿qué tal? Bienvenidos todos un día más. Antes de empezar, me gustaría recordarles que el objetivo de este talk show, de este podcast, no es yo soltar una parrafada aquí como si yo controlara un montón de cosas de las que no controlo, ¿vale? Como su propio nombre indica, es todo a un nivel usuario. Yo les presento una cosa, un tema, semanalmente, y con un poquito de suerte les despierto la curiosidad. Esperemos que así funcione. Ya luego ustedes buscan una parte o les parece entretenido o no, o a lo mejor dicen, yo de mierda es esta, pana. ¿Vale? Y nada, un segundo, ¿vale? Un segundo, corte aquí para YouTube. Vale, perdón. Ya estamos de vuelta. Perdón por esa interrupción tan larga, gente. Era importante que cogiera el teléfono. No me acuerdo ni por dónde iba. Así que voy a volver a hacer la introducción y ya está, recorto para el vídeo de YouTube. Eso, vuelvo a empezar. Bienvenidos todos al capítulo número 3 de A Nivel Usuario. Les estaba recordando que, como su propio nombre indica, este talk show, este podcast, no va acerca de una persona diciéndoles un montón de teorías o un montón de cosas sobre algo de lo que controla un montón, ¿vale? Esto se supone que es un proyecto en el que yo pues hago una mini investigación muy superficial sobre algo para tratarlo eso a nivel usuario, a un nivel básico, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Entonces, si digo alguna cosa que está mal, si digo alguna cosa con la que no están de acuerdo, yo siempre estoy abierto para el debate, así que si quieren lo pueden dejar ahí en los comentarios en YouTube o en el chat si están en Twitch. Lo cual me lleva al siguiente punto. Si me estás viendo en YouTube, suscríbete por favor, me ayudaría un montón. Bueno, suscríbete si te gusta, me ayudaría un montón a seguir creciendo y tal. Y en Twitch, lo mismo, si me dejas ahí un follow, pues yo te amo, te beso y te llevo a la luna y vuelta. Así que eso. Capítulo 3. ¿De qué vamos a hablar hoy? Gente, hoy vamos a hablar de lo que se conoce como el camino del héroe, ¿vale? Tiene dos nombres, de hecho. Se le conoce como viaje del héroe o monomito, ¿vale? Es una cosa sobre la que está cimentada gran parte del contenido audiovisual que nosotros consumimos. Vale, se trata de un esquema que explicó por primera vez un señor llamado Joseph Campbell, allá por 1949, en su libro llamado El héroe de las mil caras. ¿Me he leído ese libro? No. ¿Me lo voy a leer? Probablemente no. ¿Ok? Pero vale, más o menos sé de qué va porque, bueno, pues hice ahí una pequeña investigación. En ese libro Campbell explora la teoría de que las narraciones mitológicas comparten con frecuencia una estructura fundamental. ¿Qué quiere decir esa frase tan complicada que acabo de decir? Pues que todos los mitos se basan en lo mismo, básicamente. Vale, él explora la teoría de que cuando se está narrando un hecho mitológico, todo se comparte la misma estructura, parte de la misma base y acaba en el mismo final. Más o menos, ¿vale? Ahora veremos que un poco más o menos. Supongo que si me hubiera leído el libro tendría más información acerca de eso, pero como ustedes comprenderán, pues el tiempo no me daba a leerme un libro. Es más, hasta esta semana no sabía que existía. Vale, otro libro, por si les interesa de lo que vamos a hablar hoy, aprovecho para decirles que tienen El héroe de las mil caras de Joseph Campbell, pero también tienen el libro que se titula El guión de Robert McKee. ¿Por qué les recalco también de Robert McKee? Porque hay, aparte de la teoría de que todas las narraciones mitológicas se basan en la misma estructura, el señor Robert McKee nos dice que la mayoría de los
guiones que pasan la criba inicial de cuando tú mandas un guión a un sitio y ellos pues deciden si tiran para adelante o no con tu idea, la mayor parte de los guiones que pasan esa criba inicial son todos los que siguen el monomito, ¿vale? Es una cosa al parecer que funciona muy bien, ¿vale? Es un esquema extremadamente efectivo, sobre todo cuando estamos hablando de sci-fi, fantasía, pero no tiene por qué ser exclusivo de eso, ¿vale? Luego veremos que no es para nada exclusivo de eso, pero cuando se enfoca o se piensa en ciencia ficción y fantasía, pues tenemos un poco más claro las ideas que yo voy a estar explicando. Encaja perfectamente con lo que nosotros nos enseñan desde pequeños, con la idea de planteamiento, nudo y desenlace. Es una cosa que el viaje del héroe encaja perfectamente en planteamiento, nudo y desenlace, porque es una cosa que va literalmente sobre la misma línea, ¿vale? El monomito utiliza al héroe como cliente, ¿vale? Y no me estoy refiriendo a que, yo qué sé, Quote sea el cliente de Patrick Rothfuss. No. A lo que yo me refiero con que el monomito utiliza al héroe como tu cliente es que a la hora de aplicar este mito o este monomito o este viaje del héroe al storytelling de cualquier cosa audiovisual que nosotros consumamos, el héroe es el cliente al que tú le quieres vender algo, ¿vale? Por ejemplo, para tenerlo un poco más claro, en el anuncio de Nike, donde salen todas las mujeres deportistas de élite, que ahora mismo no me va a hacer ningún nombre, Serena Williams creo que sale y tal, ninguna de ellas es el héroe, porque ninguna de ellas cruza el viaje del héroe en ese anuncio, ¿vale? En ese anuncio, el héroe sería la niña que quiere ser como ellas al principio del spot publicitario y acaba siendo pues algo parecido. Empieza siendo una niña que se define como A y termina siendo una niña que se define como B al final de ese spot publicitario, ¿vale? A eso me refiero cuando digo que el monomito utiliza al héroe como su cliente, perdón. ¿Vale? Es como contar la historia de la persona a la que tú te quieres dirigir. Vale, por eso es importante lo de que el lector, por ejemplo, de tus libros se sienta identificado con el héroe, porque tú estás creando un héroe en base a tus potenciales clientes. Si estás escribiendo fantasía para adolescentes, pues vas a querer crear un héroe que sea muy fácil de que un adolescente se sienta identificado con él, que tenga unos problemas parecidos, ¿no? O que el mundo le dé unos problemas, unos obstáculos parecidos. Vale, a eso me refiero. Vale, ahora vamos a pasar a una cosa. Bueno, aquí lo que voy a hacer es dividir el mito del héroe, el monomito, el viaje del héroe en dos cosas. Hay un esquema, ¿vale? Un esquema y luego o 12 o 17 etapas del viaje del héroe, dependiendo de la fuente a la que te vayas. Vale. Yo revisando las fuentes que eran 17 me parecían un poco exageradas, me parecían un poco de más. Entonces yo me voy a basar en las 12 etapas más que las 17. Porque algunas de las 17 me parecían como desdobleces de una de las 12. O sea, me parecía como alargarlo demasiado dentro de mi punto de vista. Recuerden que aquí siempre es mi punto de vista. Igual alguien que se entere de esto me dirá: flaco, no tenés ni idea, flaco. Son 17 etapas, boludo. Y yo diré: bueno, pues ¿qué quieres, tío? Yo no lo sabía, hermano. Pero hoy yo les voy a hablar de 12 etapas, ¿ok? Vamos a empezar con el esquema. El esquema, como mencioné hace 5 minutos, es lo mismo del planteamiento, nudo y desenlace cuando nos están enseñando a escribir historias de chiquitos y se llaman igual, ¿vale? Entonces, en el planteamiento, ¿qué pasa? Hay una presentación de personajes, la presentación del mundo ordinario, se le denomina mundo ordinario no porque no sea guay, sino porque es un mundo, en ese mundo no va a ocurrir nada. En el mundo de la presentación no es donde van a ocurrir las grandes cosas que van a motivar el viaje del héroe, ¿vale? Tiene su importancia el mundo ordinario, pero no es pero se le denomina mundo ordinario porque no es donde ocurren los grandes obstáculos. Entonces nos presentan a los personajes, el mundo ordinario, todo es mundano, todo es fácil de reconocer. Entonces todo ese mundo es
Así hasta que ocurre lo que se llama la llamada del héroe, que eso lo veremos luego, ¿vale? El héroe está tranquilito por ahí, viviendo su vida, siguiendo las normas planteadas por el mundo y por la historia que se plantean desde el principio. Y en el momento en que algo suceda que le obliga a romper esas normas o le obliga a emprender una aventura, entonces es cuando ya pasamos al siguiente nivel, ¿ok? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, y me van a perdonar por hablar de Tokyo Revengers en todos los capítulos, pero es que estoy un poquito obsesionado. Cuando Takemichi está viendo la tele, o sea, esto es distinto porque es un manga y un anime, o sea, funciona un poco distinto en cuanto a tiempos que, por ejemplo, una película o un libro, ¿vale? El tema tiempos va a ser distinto dependiendo del género audiovisual que estemos consumiendo. Pero eso, volviendo a Tokyo Revengers, cuando nos presentan el mundo ordinario, el mundo ordinario es Takemichi comiendo papas, viendo la tele acostado, yendo en una habitación en su casa llena de mierda y demostrando cuál es el mundo ordinario del que se nos va a presentar como héroe, que es una persona que es un pringado y que está ahí pues viendo la tele, comiéndose unas papas y sin disfrutar de su vida. Él está ahí, esa es su vida, ¿vale? Va a trabajar, vuelve a trabajar, come papas, ve la tele y ya está. Vale. Otra cosa, a lo mejor una película, ¿vale? El mundo ordinario, por ejemplo, en Spider-Man, en las de Tobey Maguire, porque las otras no me voy a acordar, las de Tobey Maguire sí me acuerdo, es cuando el mundo ordinario es Spider-Man siendo un pringado, ¿vale? Llega tarde al autobús de la escuela, no lo dejan subirse, la gente se ríe de él, tal, no sé qué, está enamorado de Mary Jane y todo sigue como un curso natural, ¿no? Él es el pringado y no puede superar eso hasta que ocurra lo del viaje del héroe. Entonces, ¿cuándo es que pasamos al nudo en esas dos historias? Pues eso se los diré después porque no les he explicado el nudo. Vale, pasamos al nudo. El protagonista entra en lo que llamamos el mundo extraordinario cuando estamos en el nudo, ¿ok? Y a partir de ahí va a conocer personajes y van a pasar cosas que harán que progrese la historia. Es necesario que una vez lleguemos al nudo, haya cosas que hagan progresar la historia y que hagan progresar el viaje del héroe. Y eso lo veremos ahora en las etapas, ¿vale? Pero siempre hay una cosa que motiva el siguiente avance, al siguiente paso. Durante el nudo es cuando todas las normas que se nos presentaron en el principio, en el planteamiento, se desdibujan, se doblan, se rompen, como lo quieras ver, ¿vale? Todas las normas que se nos han presentado en el inicio de esta historia empiezan como a desvanecerse, ¿vale? Porque vamos a entrar en un mundo distinto, ya no es el mundo ordinario, sino que es el mundo extraordinario. Ahora bien, dependiendo del tipo de contenido audiovisual, esto variará, ¿vale? Hay que tener eso clarísimo. No hay que pensar que porque se hable de mundos ordinarios o extraordinarios, este tipo de estructura es solo aplicable a mundos de fantasía, ¿vale? O a películas de corte fantástico, o lo mismo, mangas, animes o lo que sea, no. El viaje puede ser algo mucho más simple, el viaje de un héroe puede ser algo mucho más simple. Como mencioné antes, en el spot publicitario de Nike, por ejemplo, el viaje del héroe de la niña sería acabar siendo una deportista de élite. Y bueno, durante todo el spot publicitario ella tiene etapas, ¿vale? Que eso lo veremos luego. Ella tiene unos obstáculos que superar para llegar de A a B. Ok. También puede ser perdón. El viaje, aparte de algo súper épico y súper impresionante como El Señor de los Anillos, o algo súper distinto, súper personal, superación, como querer ser una deportista de élite, también puede ser algo un poco más vano, como aprender a hacer algo nuevo, el aprendizaje de un personaje, porque no todas las películas ni todo el contenido audiovisual va de acción, ¿vale? Puede ser algo de aprendizaje, una investigación, y se puede aplicar a cualquier tipo de género, ¿vale? Volviendo a los ejemplos de antes, a los de Tokyo Revengers y Spider-Man, por ejemplo, ¿cuándo se rompen las normas de esos mundos? ¿No? En Spider-Man, cuando
a Tobey Maguire le muerde la araña, todas las normas que se nos presentaron al principio de ese mundo y todo el mundo en general que se nos había dibujado como el mundo ordinario de Peter Parker cambia totalmente, porque una vez que él adquiere estos poderes, el mundo cambia totalmente. Es un mundo totalmente distinto. Ya no es un mundo en el que él es un pringado, no es un mundo en el que nadie le hace caso. Es un mundo en el que él es el puto amo, básicamente, porque tiene superpoderes, ¿no? Nadie sabe quién es, ¿vale? Y eso es otro cambio de escenario, pero es un mundo totalmente distinto. Tú piensas que no es lo mismo el mundo en el que él vive al principio de la película que el mundo en el que vive después de que le pique la araña. Es un mundo totalmente distinto. Lo mismo con Tokyo Revengers. Cuando Takemichi vuelve al pasado por primera vez, todas las normas que se nos habían presentado al principio del capítulo o al principio del arco de ese manga se desdibujan, desaparecen. Es una cosa totalmente distinta. El mundo pasa a ser extraordinario porque ya no es el mismo mundo en el que estábamos, ¿vale? También, por ejemplo, otro anime, para que, por si acaso, no sé, para cambiar un poquito, Shaman King. No sé si ustedes han visto Shaman King. Vale, pues Shaman King al principio de los capítulos, creo que es 1 o 2 capítulos, es como super chilling. Nos da una introducción súper leve del mundo, ¿vale? Nos da un planteamiento bastante bueno. Aunque luego el anime viejo, no el nuevo, que es el que yo he visto, se desdibuja muchísimo del manga, pero bueno, que eso da igual. Eso no es lo que estamos hablando ahora. Que el planteamiento está guay, es lo que yo quiero decir. Luego, cuando se anuncia el torneo de los chamanes, que es cuando sale el cometa, aquel que es como todo místico, que todos los chamanes del mundo saben que es la llamada para el torneo, entonces ese es el momento en el que el héroe entra en el mundo extraordinario, porque Io hasta ese preciso momento está viviendo tranquilito. Él no tiene ningún tipo de obligación de hacer nada, ni de entrenar, ni de esto, ni de lo otro. Es un loco. Me encanta. Y luego, después de que se avisa del torneo de los chamanes, su mundo cambia totalmente, porque ahora tiene que estar entrenando totalmente, que es una cosa que él odia, que él detesta, que él no ve la necesidad de entrenar para hacerse más fuerte. Entonces es otro ejemplo de cómo el mundo cambia de mundo ordinario a mundo extraordinario. Y luego ya obviamente pasamos al desenlace. En el desenlace lo que ocurre es que se vuelve al mundo ordinario. O sea que hay un viaje como empezamos, te dibujo las normas aquí, ¿no? Te presento el mundo, te presento los personajes. Luego en el nudo van a pasar un mogollón de cosas, ¿vale? Y vamos a entrar a lo que se llama mundo extraordinario. No significa que aquí estemos en la Tierra y aquí estemos en la Tierra 2.0. No, puede ser en la Tierra igual, ¿vale? Recuerden que ordinario y extraordinario son términos que no significan cosas de fantasía. Y luego en el desenlace se vuelve otra vez al punto de partida, pero con una diferencia muy importante. Y es que el héroe ya no es la misma persona que cuando empezó el viaje, ¿vale? Entonces hay normas nuevas, por así decirlo. Hay una cosa que es totalmente distinta, que es el protagonista de esa historia, el héroe de esa historia, aunque vuelva al status quo inicial y se consigue una sensación de tranquilidad, de accomplishment. Lo que pasa es que él o ella ha cambiado totalmente, ¿vale? Vale, entonces eso es el esquema más básico que puede haber de lo que sucede normalmente en una historia que contenga un héroe, ¿vale? Bueno, y una historia, casi cualquier historia tiene un planteamiento, nudo, desenlace, yo creo, ¿no? Ok, ahora vamos a entrar en las 12 etapas. Les recuerdo, yo les doy 12 etapas y no 17, porque cuando estaba buscando la información me parecía obsoleto tener que estar mirando, no obsoleto, me parecía un poco como redundante. Unas de las etapas cuando eran 17 eran como redundantes, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es darle las 12 y si ustedes tienen curiosidad lo buscan, tío, que además es un tema súper interesante. Cuando estaba leyendo la información para hacerlo, tío, digo, coño, pero si estoy aprendiendo cosas y todo, esto está súper guapo. Así que bueno, vamos a por ello. Etapas del viaje del héroe. Una vez ya tú tienes en la presentación el héroe, el mundo presentado, entonces pasamos a
las etapas, ¿vale? La etapa 1 del viaje del héroe es... bueno, un momento. Voy a leer el chat antes de seguir, ¿vale? Y aprovecho para decirte, Juanjo, que cuando hago el podcast no hay alerta porque me distraen un huevo y porque me joden el audio de los vídeos de YouTube. Sorry, te devolveré los vídeos los puntos luego. Bienvenido, by the way. Y luego Alex dijo, Nambe, voy llegando y pausa, unfollow. Bueno, tío, lo siento, si quieres volver por aquí te estaremos esperando. Tampoco leo mucho el chat, ¿vale? Lo leo en plan... en paroncitos, porque quiero hacerlo como de corrido, ¿vale? Lo mejor posible, estoy ahí entrenándome en eso. Lo siento, gente, los puntos te los devolveré, no te preocupes, luego cuando cierre el directo te los devuelvo, mi niño. Gracias por estar por ahí y nada, voy a seguir, ¿ok? Vale, las etapas del viaje del héroe. ¿Ok? La primera es el mundo ordinario. El mundo ordinario, como ya expliqué antes, no significa que sea algo malo, no significa que sea un mundo en el que no ocurra nada. Simplemente es un mundo distinto al mundo donde van a ocurrir las cosas, el mundo extraordinario, ¿ok? Entonces, volvemos a la misma explicación de antes, por si alguien se lo perdió. Spider-Man, que yo creo que esa va a ser como más entendible por todos. Cuando arranca la película, la de Tobey Maguire, y cuando nos presentan a Peter Parker, nos presentan a donde va a ocurrir todo, la ciudad que ahora mismo Nueva York era, ¿no? Nos presentan la ciudad, nos presentan el barrio, nos presentan todo donde va a ocurrir y ahí no pasa nada, es una vida cotidiana. Él va al colegio, es un pringado, no puede subirse al autobús escolar, en general, vale, ese es el mundo. Se le denomina ordinario no porque sea feo, no porque sea X, sino porque es un mundo donde no va a ocurrir la chicha del asunto, ¿vale? Vale, básicamente durante la primera etapa del viaje del héroe lo que nos van a hacer es plantearnos el setting donde va a ocurrir todo. Justo antes nos van a dar como la introducción a justo antes del detonante de que el viaje del héroe empiece, ¿vale? Entonces la primera etapa ocurriría en el planteamiento, ¿vale? Porque el planteamiento y la primera etapa son básicamente lo mismo, ¿vale? Solo que uno es parte de un esquema de cómo contar una historia y lo otro son las etapas del viaje del héroe per se, según los señores que yo leí, ¿vale? Y estos son los primeros que acuñaron esto. Yo estoy bastante de acuerdo y me parece que muchas de las historias que he leído, que he visto, siguen este esquema. Ya ustedes me dirán, según vayamos avanzando, si están de acuerdo o no. Vale. La etapa número 2, la segunda etapa del viaje del héroe, del monomito, es cuando ocurre la llamada a la aventura. Yo estoy diciendo los títulos tal cual salen en dicho libro que mencioné antes, ¿vale? Se llama así, se llama La llamada a la aventura. ¿Qué es la llamada a la aventura? La llamada a la aventura es cuando ocurre un elemento disruptor en la historia, ¿vale? La picadura de la Cobra Kai, digo, de la araña en Spider-Man, que es un elemento disruptor, hace que la historia deje de ir hacia allá y de repente empiece a ir hacia acá, ¿vale? Porque si a Peter Parker jamás le hubiera picado la araña, esta línea temporal jamás hubiera ocurrido, ¿vale? Entonces a eso le llamamos elemento disruptor. Vale, volviendo a las cosas que no son fantasía, volviendo otra vez al anuncio de Nike, un elemento disruptor no tiene por qué ser una cosa tan floripondia como que te pique una araña radioactiva y te dé poder, ¿vale? Puede ser simplemente que tú un día seas una niña de 10 años, veas a Serena Williams jugando de puta madre, ganando un montón de torneos y digas, coño, pues yo quiero ser una atleta profesional en plan una puta máquina. Pues eso es lo mismo, eso es un elemento disruptor porque cambia totalmente tu visión del mundo, cambia totalmente tu setting, ¿vale? Es tu llamada a la aventura. ¿Cuál es tu aventura? Tu aventura no tiene por qué ser ir a tirar el anillo al monte, como se llamara, ¿vale? Tu aventura no tiene por qué ser rescatar a Mary Jane. Tu aventura puede ser simplemente ir a por el pan sin que te atropelle un coche, ¿sabes? Y todavía puede ser una aventura. ¿Cuál es tu llamada a la aventura? Joder, tengo muchas ganas de pan. Y entonces vas a la panadería.
Vale, es así simplificándolo un montón sería eso. ¿Cuál es la llamada de la aventura? Lo que hace que tu mundo ordinario cambie. Hay una cosa que detona un cambio de percepción, un cambio de actitud tuya. Y dice, en vez de hacer X, voy a hacer Y. Vale, básicamente. Perdón, que me seco, coño. Vale, durante la llamada de la aventura ocurre un conflicto o el héroe básicamente experimenta como una imperiosa necesidad de cumplir X tarea, ¿ok? Y como dije antes, no tiene por qué ser algo bestia, puede ser lo de ir a por el pan, eso también es una aventura, ¿vale? Igual no es digna de contarla en una trilogía, pero es una aventura. Te puede pasar cualquier cosa ahí afuera. This is the jungle. ¿Ok? Lo cual nos lleva al siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? El rechazo a la llamada. La siguiente etapa del viaje del héroe es el rechazo de la llamada. ¿Qué es el rechazo de la llamada? Siempre hay un momento en el que el protagonista o el héroe desea desistir de esta tarea que se autoimpuso o la rechaza incluso antes de que empiece. ¿Vale? Vamos a poner el ejemplo tonto del pan. Vamos a seguir con el ejemplo del pan que me gustó. Tú tienes hambre, ¿no? Te presento tu mundo. Un domingo por la mañana, te levantas, quieres desayunar, no hay pan. Dices, hostia, que un montón, tengo muchas ganas de pan. Entonces la llamada a la aventura es, voy a ir a la panadería a comprarme un pan. Esa es la llamada. Tú no has ido, simplemente estás pensando, ¿cómo rentaba un panito caliente ahora de la panadería? El rechazo de la llamada sería decir, que me da alta paja ir ahora a la panadería. No voy a ir. Y me voy a comer una galleta que haya por ahí. Me voy a tomar un café y ya está. Vale. Eso sería el rechazo a la llamada. Siempre ocurre en el viaje del héroe un momento en la que el héroe, el protagonista, no quiere realizar esa aventura de ese paso de esta mierda. A mí no me han dado vela en este entierro. Que sus fufien a todos, básicamente. Vale. Volviendo a Tokyo Revengers, cuando Takemichi vuelve la primera vez cuando Takemichi se empieza a sentir súper cómodo en el pasado y decide quedarse en el pasado. Dicen que no quiere volver al futuro porque en el pasado está súper contento con su novia cuando todavía estaba viva y que no ve la necesidad de volver porque en el futuro él es un pringado, en el futuro su vida es una mierda y no tiene a su novia porque la mató la Tokyo Manjikan. Vale, pues ese sería otro rechazo a la aventura, porque la aventura que se le plantea a Takemichi en ese manga es básicamente arreglar el presente, hacer que Hina, su novia, esté viva en el presente, pero él está en el pasado y dice, paso, y si ya la tengo aquí, ¿para qué vuelvo yo al futuro si el futuro es una mierda? Vale, entonces eso. Ahora, hay una cosa con la que aquí más o menos me gustaría puntualizar que a partir de este punto, de la tercera etapa, me da la sensación de que se juega un montón con las posiciones. O sea, están del 1 al 12, pero me da la impresión, y bajo mi experiencia viendo y leyendo cosas y escuchando cosas, que muchas de estas veces como que se mezclan. La 1 puede ser como la 3, la 4 y la 5 pueden estar como juntas, o la 4 pasa antes que la 3, o que, ¿vale? O sea, se juega con eso también a la hora de contar una historia, lo cual es guay, porque aunque sea una cosa que ya está como taquigrafiada, se dice, no sé, lo voy a decir, pero no estoy seguro de que esa palabra exista. Yo tiro para adelante. Una cosa como así, ¿no? Cuadriculada, puesta ahí. Pues también se puede jugar con los puestos, se puede jugar con cómo se cuentan las cosas. El orden de los factores no altera el producto hasta cierto punto cuando estamos contando una historia, ¿no? Desde mi punto de vista, yo soy de esa escuela, ustedes ya me dirán. Vale, ahora nos lleva al cuarto punto, la cuarta etapa. El encuentro con el maestro. Esto pasa siempre, tío. Sobre todo en los shonen. Cuando yo estaba revisando los shonen para el capítulo de la semana pasada, dije, chacho, que siempre hay un personaje adulto. Y de hecho lo vimos en el capítulo, que si no lo has visto, deberías ir a verlo.
vimos en ese capítulo que siempre había un personaje que hacía de adulto, que hacía como de persona, como de sensei, ¿no? De persona más sabia, de persona que guiaba al protagonista. Pues esto es lo mismo, básicamente, ¿vale? En el camino del héroe siempre hay un encuentro con un maestro. ¿Cuál es la función de este maestro? El maestro funciona como un catalizador de la historia. Hace que el rechazo de la llamada no sea efectivo, ¿vale? Hace que la historia siga para adelante, incluso después de que el héroe haya rechazado la llamada a esa aventura. ¿Ok? Entonces, a veces lo convence, lo motiva y básicamente es como el héroe en la sombra. Me gustaría como decir algo así, porque es el creador del héroe, ¿vale? Volviendo a animes, estoy súper otaku. My Hero Academia, ¿vale? En My Hero Academia, el encuentro con el maestro, justo después del rechazo de la llamada, porque hay un rechazo de la llamada, es cuando All Might hace que Deku entrene a muerte, ¿vale? Él le está diciendo, cuando se conocen le dice que sí, que le puede pasar los poderes y tal, que él es un máquina, que no sé qué, que esto y que lo otro. Pero luego hay un rechazo a la llamada cuando le dice los inconvenientes del poder, en plan que tienes que entrenar porque si no mi poder te revienta el cuerpo y te mata. Y entonces Deku dice, igual no me renta tanto, pana. Pero cuando él le hace entrenar para motivarlo, para crear al héroe, estoy hablando de All Might, en ese momento lo podríamos catalogar como el encuentro con el maestro. Una cosa que ocurre muchísimo en el anime, en los shonen, es una cosa que ocurre muchísimo en la fantasía en general, ¿vale? Y en muchísimas historias, ¿vale? No tiene por qué ser fantasía, pero es que como yo hablo de algo que me gusta, pues... que fue eso mi podcast. Pues eso. Después del encuentro con el maestro, después de catalizar la historia y de hacer que funcione, que siga para adelante... ¿Qué pasó aquí? Un momento. Corte para YouTube. ¿Qué ha pasado? Ok, whatever. Seguimos. Eso. Después del encuentro con el maestro, la siguiente etapa, que sería el número 5, se llama el cruce del primer umbral. El cruce del primer umbral es el primer gran... Muchachos, no sé hablar hoy, vamos. Es el primer gran obstáculo planteado al héroe, ¿vale? Es cuando el mundo extraordinario le plantea por primera vez un obstáculo muy grande al héroe. Generalmente no se supera. No sé si generalmente es la palabra, pero muchas veces no es una cosa que no se supera, al menos al principio, ¿vale? Su función es básicamente llevar al héroe a un punto de no retorno dentro de la historia. Quiero decir, hasta ese punto, hasta el primer gran obstáculo, el héroe siempre ha tenido un momento de decir, bueno, paso esta mierda y me voy a criar pollos al monte, ¿vale? Siempre ha habido esa opción para él. Pero una vez él se enfrenta al primer gran obstáculo, ya no hay un punto, ya no hay un momento de decir, bueno, no, en verdad vuelvo a mi idea de los pollos en el monte, porque no existe esa opción, ¿vale? La función de este gran obstáculo es hacer que la historia solo pueda seguir en una sola dirección. Yet again, un anime. Kimetsu no Yaiba, cuando Tanjiro está pegándose con la piedra esta Yula, que tiene que cortarla por la mitad y si no el maestro no le va a enseñar, no me acuerdo qué coño era, o no lo mandaba a la criba, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero sé perfectamente que además la metáfora está hecha en plan más grande y, o sea, si la pillé yo, que soy cortito, está hecha bastante obvia. Es una piedra gigante, o sea, ¿qué más obvio? O sea, ¿qué más obvio como un obstáculo gigante? ¿Qué hay más representativo de un obstáculo gigante que una piedra gigante?
Y eso, y Tanjiro al principio no la puede partir. Está ahí un par de... Pues no sé si un par de capítulos, pero está ahí pegándole ahí con la espada todo el rato o intentando romperla, haciendo la respiración del agua. Vale, pues a eso me refiero. O sea, puede ser un obstáculo visible, puede ser un obstáculo tan obvio como una piedra gigante, o puede ser un obstáculo como que la panadería estaba cerrada. Vale, es un obstáculo grande. Y ya te llevaría a ti, que ya empezaste la aventura de ir a comprar el pan, a un punto de no retorno porque tú ya estás en la calle. Tú dices, pues yo ya salí a la calle, no me voy a volver a mi casa sin pan. Al menos yo. Digo, ya salí, voy a buscar otro sitio donde haya pan. Vale, eso sería otro gran obstáculo. Ok, sigan. Después del primer umbral viene básicamente una cosa que se denomina pruebas, aliados y enemigos. Y yo creo que es una cosa que no requiere que les diga demasiado, porque nada más con el título, yo creo que todos pueden pensar en una historia en la que llega a ese punto, ¿vale? Siempre tenemos, por ejemplo, las secuencias de entrenamiento, y también tenemos los puntos en la historia en la que siempre se presentan a los amigos de esa historia, se presentan a los enemigos y se presentan las pruebas un poco menos grandes, menos extraordinarias, por así decirlo, ¿vale? Tenemos el primer gran obstáculo y luego otra serie de pruebas, ¿vale? Estas pruebas irán en aumento según la historia vaya aumentando, obviamente, porque no va a ser lo mismo todo el rato. La prueba va variando en dificultad y demás según cuán dentro de la aventura nosotros estemos, ¿vale? Por ejemplo, cuando en Pokémon, yo estoy súper otaku, Dios mío, que de verdad que en los shonen es súper obvio los shonen con el viaje del héroe, me encanta. Me parece perfecto haber hecho los 2 capítulos seguidos, tío. Cuando Ash se encuentra con Misty y con Brock, estoy hablando de la primera temporada, para la gente que es vieja como yo, hay pruebas, que es cuando él tiene que salvar a Pikachu de los Sparrow, aquellos que querían picarle el culito a la rata. Y se presentan los primeros aliados. La primera aliada, que realmente no es aliada, es enemiga. Bueno, aliada al fin y al cabo sería Misty. La segunda prueba presentaría al que se supone que sería un enemigo al principio, ¿no? Que sería Brock, que bueno, que es lo mismo, acaba siendo enemigo. Vale, pero se presentan a los aliados y algunas pruebas. Pasar la primera medalla de gimnasio, escapar de los Sparrow, cuando se presentan por ejemplo, los enemigos, cuando aparece por primera vez el Team Rocket en el centro Pokémon, que hacen, no me acuerdo muy bien lo que hacen, pero hay otro obstáculo ahí, ¿vale? Otra vez, los obstáculos van variando de dificultad según vamos nosotros avanzando en la historia. El primer obstáculo de Ash es comunicarse con Pikachu, que Pikachu le haga caso. Básicamente, porque pasa de su culo como de la mierda. Luego, lo de los yo no sé, Sparrow no se dice, ¿no? Spiro, yo qué sé. Capitán Jack Sparrow. Eso mismo. Y luego, esa es un poco más difícil que Pikachu te haga caso, ¿no? Porque tú dices, bueno, ya me está haciendo, medianamente me está haciendo caso. Vamos a ver si hacemos algo. Y luego está la rata en coma, básicamente, y se meten aquellos a joder la marrana en el centro Pokémon. Yo he alargado un montón las palabras porque me acaba de dar un brain freeze, que sabía perfectamente lo que quería decir y las neuronas no conectaban. Vale. Seguimos. Después de presentar las pruebas, los aliados, los enemigos, etc., todas estas boberías que acabo yo de explicar, se produce la etapa número 7, que se llama acercamiento. ¿Qué ocurre en el acercamiento? En el acercamiento, los obstáculos van crescendo, ¿vale? Que es lo que expliqué antes, que es lo de las pruebas, ¿vale? En las pruebas no van a ser lo mismo las pruebas al principio que las pruebas a mitad de la historia, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Se crea una sensación de acercamiento hacia el objetivo final porque las pruebas van incrementando su dificultad, ¿vale? Van increciendo.
A más dentro de la aventura, todo es más difícil, porque todo nos va a llevar hacia un punto donde necesitamos ser pues súper fuertes. Necesitamos tener 20 power-ups, necesitamos tener, no sé, los mejores Pokémon del mundo, necesitamos tener el poder de la amistad, yo qué coño sé, ¿vale? Pero todo es enfocándonos al final de la historia, ¿vale? Es el primer acercamiento al objetivo final y por eso se llama acercamiento. Después tenemos la etapa número 8, que se llama Prueba Suprema o Calvario, dependiendo de la fuente a la que te vayas. A mí es que Calvario me hace mucha puta gracia. Así que me voy a quedar con Calvario. ¿Qué ocurre en el Calvario? Vale, en el Calvario hasta ese momento es el momento de enfrentamiento al obstáculo más grande hasta ese momento en la historia, ¿vale? Puede que el héroe no sepa que lleva preparándose para ese momento en ningún momento de la historia, porque obviamente nosotros no... O sea, no es el último obstáculo. Ojo, el héroe puede no saber que se está preparando para este evento, y aún así es el obstáculo más grande hasta el momento, ¿ok? Entonces, es casi como entrar al umbral por segunda vez, ¿ok? Es casi como un umbral 2.0. Acuérdense que cruzar el umbral era el primer gran obstáculo, era la piedra de Tanjiro, ¿ok? Pues con Tanjiro, la prueba suprema o el Calvario sería, yo qué sé, en el primer arco, ¿vale? En el primer arco del anime, cuando se enfrenta a la familia esta por primera vez, ¿vale? Que le están tirando una paliza que te cagas. Pues eso, es su Calvario. Siempre ocurre algo que es como, Dios mío. Y él no sabía que se iba a enfrentar a eso, porque su misión no es la de ese arco. Su misión es la del final, la del el transvesti. No me acuerdo cómo se llama, el malo. No me acuerdo cómo se llama. Pero eso, el señor que transforma a todo el mundo en demonio. Ese. Vale. Después de la prueba suprema o Calvario, pasamos a la 9ª etapa del viaje del héroe, que sería la recompensa. Después de después de que nuestro protagonista se enfrente a este reto decisivo, recibe una recompensa. La recompensa puede ser un nuevo power-up, nuevos aliados, puede ser que haya aprendido algo X, ¿vale? Volviendo a Tanjiro, yo le digo Tanjiro porque me hace mucha gracia llamarle Tanjiro, pero yo sé que se pronuncia Tanjiro, ¿vale? Volviendo a Tanjiro, la recompensa en el primer arco del anime, del manga, sería la cosa esta de fuego que hace. que no me acuerdo cómo se llama, pero la mierda esa de fuego que hace para cortarle la cabeza al pibito, aquel que era un sádico, ¿vale? Y que la hermana le ayude. Todo eso es su recompensa por haberse enfrentado al obstáculo más grande hasta ese momento, que es enfrentarse a la familia esta chunga en medio del bosque. ¿Ok? Perfecto. Sigan. Después de la recompensa tenemos el camino de vuelta. El camino de vuelta no significa que ya se acabó todo y ya estamos en el punto de partida. El camino de vuelta es que se inicia el camino al punto de partida. Aquí normalmente se nos presenta un conflicto que no tiene por qué ser un conflicto armado, no tiene que ser una pelea a puños, pero siempre hay como un conflicto interno de lo que sea, por no perder la recompensa, ¿vale? Y voy a seguir con el mismo ejemplo porque lo tengo fresquito y lo tengo en la punta de la lengua. Tanjiro, después de vencer al niño araña chungo él todavía no tiene la respiración de fuego. No sé si es respiración de fuego, bueno, he visto la segunda temporada. La mierda de fuego que hace, la danza esta chunga que hacía el padre. Él no la tiene, no es un maestro en ello, pero la pudo usar por X razón en la pelea, y esa fue su recompensa. Quedamos en que esa era la recompensa. Vale, pues después de que ocurra esto, hay como una especie de pelea por no perder la recompensa, que es cuando se está recuperando y tal. Y empieza a preguntar le pregunta, no me acuerdo quién era, no me acuerdo si era el señor ciego, perdón si estoy mezclando cosas, ¿vale?
Pero él le empieza a preguntar a Peña sobre la danza del fuego. En plan, oye, escúchame, ¿esto qué es? ¿Esto se puede aprender? It's possible to learn a power like this. Entonces, siempre después de la recompensa se empieza el camino de vuelta, y durante ese camino de vuelta suele haber una pelea, un conflicto, un algo, para que el héroe, el personaje principal, no pierda esa recompensa. ¿Ok? Porque, hombre, lo suyo le ha costado al pobre. Luego, después de eso, vamos a la etapa número 11 y penúltima del monomito, llamada resurrección. ¿Qué ocurre en la resurrección? Pues que se crea una religión. Digo, es la última lucha para mantener la recompensa. Después de que él tenga el conflicto, o ella tenga el conflicto de, joder, es que he conseguido X y no quiero perder X. Entonces ahí, durante la etapa de la resurrección, hay una última lucha por mantener esa recompensa. Es un momento en el que la evolución del personaje se completa totalmente. Vale, ya no es la persona del principio, ¿vale? Tanjiro no es el mismo al final del primer arco, pero ni de coña, ¿no? O sea, ha pasado por muchas cosas traumáticas, la verdad. Le mataron a la familia, le transformaron a la hermana en demonio. Y es bastante llorón el pibe, la verdad. Diablo, tú eres buena gente. Al principio es como súper llorón. Que luego sigue siéndolo, pero es menos llorón. O sea, las cosas como son. Al final, él es una persona totalmente distinta. Es una persona que es un máquina con la espada. Ahí se hace la respiración del agua y le revienta a los demonios. Y ya no es para nada la misma persona que era al principio de su viaje, ¿vale? Y eso cualquier héroe, ¿vale? Volviendo al anuncio de Nike, la resurrección sería cuando la niña ya está siendo, pues, eso, una deportista de élite, ¿vale? Está en su última lucha por no perderlo, y ella ya no es la misma persona que al principio. Ya no es una niña que lo está deseando, ya es una niña que a lo mejor, pues, ya es reconocida de cierta forma, ¿ok? Y después de la resurrección tenemos el regreso, la 12ª y última etapa del monomito. ¿Qué ocurre en el regreso? En el regreso se vuelve a cruzar la puerta al mundo ordinario, al punto de partida. Volvemos al mundo ordinario. Recordemos que el mundo ordinario no es una cosa despectiva, simplemente es el mundo donde no estaba ocurriendo ninguna de las otras etapas, ¿vale? El mundo ordinario es yo por la mañana, o sea, yo despertándome sin pan en mi casa por la mañana diciendo, chayo, qué ganas de mandarme un bocadillo, ¿vale? Yo vuelvo al punto de partida después de hacer mi viaje del héroe y haber conseguido pan en la ciudad de al lado y haber conocido a dos pibes que me dijeron que en esa panadería era más barato y era la hostia, ¿vale? Ya no soy la misma persona que cuando empecé mi viaje, pero estoy en el mismo setting. Estoy en mi casa estoy en mi casa por la mañana. Estoy deseando comerme mi pan. Es mi recompensa tener mi pan. Yo luché por tener mi pan y no quiero perderlo. Esa fue la recompensa de mi viaje del héroe, ¿vale? Y en la última etapa se vuelve al punto de partida. Se vuelve a estar en el mundo ordinario, que no tiene por qué ser el mismo sitio geográfico, aunque yo lo haya puesto porque es el símil más obvio, lo del sitio geográfico, ¿vale? Muchas veces se usa una metáfora X para demostrar que el héroe ha vuelto al punto de partida, pero es una persona, pues, totalmente distinta, ¿vale? Ejemplo práctico otra vez con Takemichi. Takemichi, al final del primer arco, vuelve al punto de partida porque vuelve al presente, ¿vale? Pero en el presente es una persona totalmente distinta, ¿verdad? Tanto en el presente como en el pasado, porque en el pasado lo hacen jefe de la tercera división, primera división, no me acuerdo. Y en el presente futuro que cambió es uno de los mandamases, básicamente, de la Toman, ¿ok? Es lo mismo. El punto de partida es un mundo ordinario, ¿ok? Donde ya nada que involucre el camino del héroe está pasando,
pero el héroe es una persona totalmente distinta. Vale. Ahora les voy a dar un ejemplo claro y conciso con una sola cosa audiovisual, con una sola película, en deseos de que me entiendan, porque no sé si me estoy sabiendo explicar bien y puedo haberla cagado en alguna parte. Y si eso os ha pasado, sepan perdonarme, loco. Y ya saben, si dije algo mal o si están en desacuerdo, déjenmelo saber ahí en los comentarios en YouTube. Y si estás en Twitch, me lo dices ahí en el chat. Me dice, mi niño, eso así no es. No tiene usted ni puta idea. Y ya está. ¿Qué paso estamos nosotros aquí, no? Paso estamos, coño. Vale. Perdón, que tengo un montón de calor, tío. Estoy intentando no moverme mucho para no cagar esto. Que ya lié. Ahí. Pero es que tengo muchísimo calor, tío. Vale. Un ejemplo muy claro. Star Wars, el episodio 4, ¿vale? Yo creo que es un ejemplo que la mayoría va a saber localizar, porque lo habrán visto, medianamente se acordarán, espero. Porque es cultura popular, ¿no? Una película que ponen en la tele todo el rato, es una cosa que dejó de ser como super friki hace muchísimos años. Yo creo que es un ejemplo de puta madre. Vale, Star Wars, episodio 4. Se nos presenta el héroe, que obviamente es Luke Skywalker, ¿vale? 1. ¿Cuál era la primerísima cosa que ocurre? El mundo ordinario, la primera etapa, ¿verdad? Vale, pues ¿qué es el mundo ordinario en el episodio 4 de Star Wars? Pues la vida de Luke en Tatooine. Él está ahí, en la granja, con sus tíos, bebiendo leche azul, creo que era, una leche un tanto extraña, me parece recordar. Y tiene una vida, pues, de granjero, que no hay nada malo con eso. O sea, no quiero decir que sea ordinario el mundo porque él sea granjero. No, sino porque, según las reglas que se nos presentan, eso es lo que ocurre siempre en su vida. Por eso es ordinario, porque es su pan de cada día. Él es un granjero y ayuda a sus tíos y tal, y él es feliz ahí, ¿vale? Ese es el mundo ordinario, se nos presenta. Luego, la segunda era la llamada a la aventura. La llamada a la aventura en el episodio 4 de Star Wars sería cuando Luke activa sin querer el mensaje holográfico que hay dentro de Arturito, ¿vale? Porque está lo de Obi-Wan, eres mi única salvación, ¿cómo era? Mi única... bueno, lo que sea. Él ve el mensaje holográfico y es la llamada a la aventura de saber qué está pasando, ¿no? Más allá de Tatooine, qué es lo que ocurre. Y hay es el elemento disruptor de su vida diaria, porque su vida diaria, su mundo ordinario, es ser granjero, ayudar a su tío con la granja, lo de las partes no llevo muy bien lo de los nombres, con estos bichos que le venden a Arturito. Eso. Y entonces cuando él ve el mensaje holográfico, es una cosa que rompe totalmente con su vida diaria. Es una cosa que no tiene que estar ahí. Es un evento extraordinario. Y es una cosa que lo llama a hacer otra cosa distinta, que sería la llamada a la aventura. Lo cual nos lleva a el rechazo a la llamada, que sería la tercera etapa del viaje del héroe. En Star Wars, Luke no quiere irse. La verdad es que le suda un poco los cojones al principio lo del mensaje este. Y él se quiere quedar con sus tíos. Él se quiere quedar ayudando ahí a la gente en Tatooine. ¿Qué pasa? Que conoce a Obi-Wan Kenobi. Y cuando conoce a Obi-Wan Kenobi, ocurre la cuarta etapa del monomito, que es el encuentro con el maestro. Es que no puede ser más obvio. Es un ejemplo de puta madre, tío. Como dije antes, el encuentro con el maestro funciona como catalizador de la historia. Es una cosa que hace que tire para adelante. ¿Qué ocurre con Obi-Wan y Luke Skywalker? Que Obi-Wan empieza a decirle, le empieza a hablar de la fuerza, le empieza a decir que su padre era el puto amo, y etcétera, etcétera. Entonces lo está motivando, le está diciendo que la aventura merece la pena. Le está diciendo, deberías ser el héroe que todos queremos que seas en esta historia. Es él el que realmente hace que la historia tire para adelante, al menos al principio, ¿vale? El maestro, dentro de mi opinión.
Vale. Después de que él conozca a Obi-Wan, cruza el primer umbral. El primer umbral era el primer gran obstáculo, ¿vale? Que recordemos que podía ser algo tan sumamente obvio como una piedra gigante en Kimetsu no Yaiba y algo sumamente obvio como en Star Wars Episodio 4, que es cuando la granja es arrasada. Era la única cosa que mantenía a Luke fuera de su viaje de héroe. Era la cosa que lo mantenía ahí. Dice, no, él decía, no, yo no quiero marcharme, yo quiero ayudar a mis tíos y mi sitio está aquí. Su sitio ha desaparecido totalmente, ¿no? Él dice, ok, ¿y ahora qué hago? Por eso mencioné lo de que generalmente no se supera, al menos al principio, lo del primer gran obstáculo. Él luego se marcha en el halcón milenario, lo cual detonaría las pruebas, aliados y enemigos. Porque dentro del halcón milenario, él tiene lo que viene a ser la secuencia de entrenamiento de esta película. La secuencia de entrenamiento de esta película es un símil de puta madre de a lo que yo me refiero con pruebas, ¿vale? Las pruebas son él intentando aprender a manejar la fuerza. Cuando está ahí con la máscara esta chunga que no lo deja ver, con el antifaz moderno, intentando parar los láseres, esa sería una prueba. Y se nos presentan los primeros aliados: Obi-Wan, Chewbacca y Leia, ¿vale? Porque dije Obi-Wan, era Han Solo. Porque Obi-Wan es el es el maestro. Alright, sigan. Vale, esto nos lleva a la a la séptima etapa, el acercamiento. ¿Cuál es el acercamiento en el episodio 4 de Star Wars, Mike? Pues esto sería la primera vez que entran a la Estrella de la Muerte para rescatar a Leia. Esa sería la primera, el acercamiento a lo que viene a ser su objetivo final, porque recordemos que el acercamiento hace que todas las cosas, los obstáculos van increciendo. Todo lo que ocurre dentro de la Estrella de la Muerte se va haciendo más difícil. El primer obstáculo es de una manera y luego acaban metidos en la trituradora esta de basura. Vale. Una vez hecho esto, una vez hecho el acercamiento a el objetivo final, el cual sería obviamente reventar pa'l coño a su madre a la Estrella de la Muerte, tenemos el noveno. Perdón, me lo he saltado. El octavo. La octava etapa, que sería la prueba suprema o calvario. A mí es que la palabra calvario me hace mucha gracia y yo me voy a quedar con un calvario. ¿Cuál es el calvario de Luke Skywalker en el episodio 4? Mike, te dejo ahí pensar 2 segundos. Mi gente, a ver si lo pueden ver. Si lo visualizan. Visualicen. ¿Cuál sería? Visualicen. ¿Cuál sería ay, se me olvidó. La prueba suprema o calvario de Luke Skywalker en el episodio 4. Después de bailarles les digo. Pues sería cuando Obi-Wan Kenobi muere, ¿vale? ¿Por qué es su calvario? Porque recordemos que es un momento que te lleva al clímax. Es un momento que es como entrar al umbral otra vez. Que es como volver a un primer gran obstáculo. Es otra cosa que hace que detonen cosas en el protagonista. Cuando Luke pierde a Obi-Wan, pierde a su maestro, básicamente. Pierde a una pieza fundamental de su crecimiento como caballero Jedi. Dice, ¿y ahora qué mierda hago, pana? Vale. Después del calvario, él obtiene la recompensa. ¿Qué dirás tú? ¿Qué recompensa va a tener Luke Skywalker después de que le maten al abuelo, hermano? De que le maten ahí al pana. Pues es unirse a la resistencia tras conocer toda la historia y saber lo que hay con la Estrella de la Muerte y ser conocedor de todo lo que está ocurriendo. Su recompensa sería unirse a la resistencia como miembro oficial y como piloto y todo lo que ya sabemos que ocurre, ¿no? Vale. Después de la recompensa empieza el camino al punto de partida. Vale.
Recordamos que la 10ª etapa del viaje del héroe, del monomito, sería lo que se denomina camino de vuelta, y es cuando se inicia eso, el camino al punto de partida, del camino de vuelta al punto de partida. ¿Y qué es eso en Star Wars? En el episodio 4 al menos, ¿vale? Okay. Es la segunda pelea en la Estrella de Morte. Es cuando él puede, cuando ya están como en el punto álgido de la acción de la película, cuando vuelven la segunda vez ahí a la Estrella de Morte a tener la pelea super final y super violenta. ¿Y por qué es ese el principio del camino de vuelta? Si suena como súper anticlimático. Porque a mí al principio el camino de vuelta me sonaba a cuando ya se había resuelto todo y ya la gente pues empezaba a dispersarse y ya los héroes no estaban juntos y ya X, Y, Z. Pues es el camino de vuelta porque cuando tú decides eliminar al villano, tú decides eliminar al último obstáculo, al más grande de todos, estás emprendiendo tu camino de vuelta al status quo inicial. Porque si tú consigues derrotar, sobreponer ese obstáculo, tú vuelves a tu punto de partida. Ya no hay una cosa más grande que eso dentro de una historia que derrotar, al menos de momento, al menos en ese instante, ¿vale? Por eso es el regreso a la vuelta, al camino de vuelta, perdón, que se me lengua la traba. Una vez conseguimos eso, recordemos que tenemos la resurrección. ¿Cuál sería la resurrección en el episodio 4? Pues muy fácil. Es cuando Luke usa la fuerza para destruir la Estrella de la Muerte. Pero tú no me dijiste que que la resurrección era el momento en el que la evolución del personaje se completa totalmente. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Déjame explicarte una cosa, mi pana, escúchame. Cuando Luke usa la fuerza para destruir la estrella, demuestra que ya no es el joven granjero del principio de la película. Ya no es la misma persona ni por asomo. Es lo que va a terminar siendo un caballero Jedi. Es sus inicios, su demostración personal de que él ya no es el pibito que ayudaba a ordeñar lo que sea que ordeñaban ahí en esa granja, ni a mantener la granja de sus tíos. Es un caballero de Jedi que utiliza la fuerza para reventar la Estrella de la Muerte y reventarse a Vader y partirle la cara. ¿Vale? Es el momento en el que todo el argumento que me estás dando de desarrollo de personaje llega a su fin, llega al cambio totalmente. Yo ya no soy A, ahora soy B. ¿Vale? Por eso se le denomina resurrección. Porque es como si A muriese y resucitase siendo B, ¿vale? Esto es una fricada y a mí me encanta. O sea, cuando estaba leyendo esta mierda esta semana, digo, esto es impresionante. Impresionante, Mike. Joder. Una vez realizada la resurrección, una vez nuestro héroe, nuestro personaje ha completado su periplo, ha evolucionado y ya no es A, ahora es B, tenemos la última etapa de su viaje, la última etapa del monomito, la cual se denomina regreso. Recordemos que el regreso era cuando se volvía al status quo inicial. ¿Y cómo relacionamos eso con Star Wars? Vale, el episodio 4, después de que Luke reviente pa'l coño su madre a la Estrella de la Muerte, él vuelve a la base rebelde. Ya no hay ningún villano, en teoría, ¿no? En teoría, porque sabemos que es una trilogía, ¿vale? Pero en esa película, el villano es la Estrella de la Muerte, ¿vale? En ese momento, la threat, la amenaza más grande, el obstáculo más grande a la que él se debe enfrentar como héroe, es la Estrella de la Muerte, ¿vale? Pues ahora ya no hay Estrella de la Muerte. Él vuelve a la base rebelde y él está otra vez en su status quo inicial. ¿Por qué? Porque recuerden que aunque se denomine regreso y que se vuelva al principio, no tiene por qué significar que tú vuelvas a estar en el mismo punto geográfico. Significa que tú estás en el mismo punto en el que empezaste, pero siendo una persona totalmente distinta. Luke Skywalker no es el granjero que era al principio de la película, ni está en Tatooine.
pero sí está tranquilo, sí hay un sentimiento de tranquilidad, hay un sentimiento de haber conseguido la tarea, de haber destruido el obstáculo, y el villano hay un sentimiento de eso, de victoria en el aire, y no importa que él esté en la base rebelde y que sea básicamente un caballero Jedi. Lo que importa es que él regresó al status quo inicial, ¿vale? Que él estaba tranquilo en su vida al principio porque estaba gozando, ahí haciendo robotitos, estaba ahí con Arturito y con C3PO tranquilito, y al final, ¿cómo acaba él? Pues tranquilito igual. ¿Ha aprendido un montón y es una persona totalmente distinta? Sí. ¿Está tranquila igual que al principio y siente y hay un sentimiento de haber conseguido el objetivo? También. Y así, mi gente, es como se escribe un viaje del héroe en storytelling, al menos en películas. Y me parece majestuoso. Y me gustaría añadir que esto ocurre en cierta manera, ya lo dije antes, se pueden mezclar, se pueden cambiar de orden, lo que sea, pero siempre hay algo de esto. Y no tiene por qué ser literatura fantástica, no tiene por qué ser una película fantástica, no tiene por qué ser una serie sobre dragones y mazmorras, tío. No tiene por qué. Nosotros siempre tenemos a un personaje que vamos a denominar nuestro héroe, ¿vale? Lo que pasa es que cuando se habla de camino del héroe, yo el primero pensaba que era la estructura que se llevaba cuando nosotros queríamos contar historias de fantasía. Porque obviamente a mí lo que más me gusta es la fantasía. Lo he dicho un par de veces ya en el podcast. Pero no, es tan simple como el ejemplo de ir por el pan. Cuando yo salgo a por el pan por la mañana, hago todo el periplo, me enfado porque la panadería siempre está cerrada y tengo que ir a la ciudad de al lado, conozco a X persona que me dice que no compre en esa panadería porque en esa panadería el pan está pocho y que vaya a la de la otra esquina porque está mejor, y luego vuelvo a mi casa, yo vuelvo, aparte de estar geográficamente en el mismo sitio, vuelvo a tener el mismo sentimiento del principio, ¿vale? Vuelvo a estar tranquilo, vuelvo a no necesitar hacer nada. Cuando yo me desperté, dije, estoy chilling, estoy tranquilito, voy a ver qué desayuno, ¿no? Luego, la llamada a la aventura sería, joder, qué ganas de mandarme un bocadillo, pero no tengo pan, pana. Y así pues, todo lo demás. Yo creo que el ejemplo del pan se entiende perfectamente. Y me gustaría que me dijeran, si quieren, ahí en los comentarios, si están en YouTube, cuál es su camino del héroe favorito, si es que lo han entendido. Me gustaría que me lo hicieran saber. Y por mi parte nada más. Ya saben que antes de irme me encantaría, por favor, que se suscriban al canal de YouTube si les gusta el contenido que estoy haciendo. Y si están en Twitch, más de lo mismo. Síganme por ahí que a lo tonto estoy aprendiendo muchísimas cosas. Espero que les esté gustando muchísimo todo esto. Y ya sin más, nos vemos la semana que viene, gente. Les tiro el outro y les digo que les llevo en el pechamen y les doy un besito en las nalgas a todos. Besitos, besitos, chao, chao.